Jeremías, hay un texto en Jeremías que me parece poderosísimo. Jeremías dice, por lo menos la Reina Valera lo traduce de esta manera, y la Reina Valera dice: porque yo tengo planes acerca de ti. Qué interesante eso. Tengo planes acerca de ti, planes de bien y no de mal. Bien, eso es lo que dice la Reina Valera. Entonces uno ve que los predicadores agarran y qué sé yo, el Señor tiene planes, el Señor tiene planes. Me parece interesante, pero cuando uno se va a algunas versiones que son un poquito más antiguas y más apegadas a los textos más antiguos y por ende más originales, uno se da cuenta que el texto no dice así, o por lo menos el pasaje de la Biblia, uno se da cuenta que el texto no dice así. El texto lo que dice es: porque yo tengo un plan, no 3 planes, no 4 planes, porque Dios no tiene planes, Dios tiene un plan desde la eternidad. Y ese plan, según la Escritura, Dios lo tiene escrito en un libro. Por eso es que el Salmo 139, 116 dice que en tu libro estaban escritas todas las cosas que luego fueron formadas. O sea, Dios no funciona de la manera como a veces los predicadores lo presentan. Bueno, es que Dios tiene muchos planes. Dios tiene planes para ti. No, eso no es cierto. Eso es como cuando uno estudia en el Instituto Bíblico y los profesores, que a veces están más perdidos que Adán en el Día de las Madres, los predicadores dicen: es que existe la voluntad de Dios y existe la voluntad permisiva de Dios. Eso es más falso que un billete de $3. Eso es totalmente fuera de lo que tiene que ver con la deidad de Dios, lo que tiene que ver con la grandeza de Dios, lo que tiene que ver con el poder de Dios, lo que tiene que ver con Él. Es falso. Dios no tiene 2 voluntades. Dios tiene una voluntad, que es su voluntad. Y cuando la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, no es que Dios tiene una voluntad que es buena, otra voluntad que es agradable y otra voluntad que es perfecta. O sea, Dios tiene una voluntad, y dentro de esa voluntad eterna están las cosas que son agradables, están las cosas que son buenas y están las cosas que son perfectas. Pero si usted examina la Escritura, no todo lo que tiene que ver con la voluntad de Dios es bueno, es agradable y es perfecto, por lo menos los ojos nuestros. Porque para nosotros, cuando algo es bueno, cuando uno examina la Escritura, uno se da cuenta que para nosotros algo bueno es algo que es beneficioso, humanamente hablando, dentro de lo que los sentidos míos entienden es bueno. Sí, pero la Biblia dice que Dios llevó al desierto, dice: y te llevé al desierto, fue lo que leí el domingo pasado, para seducir tu corazón. ¿A dónde la llevó? A un jardín lleno de flores, a un arroyo donde corría agua. La llevó a una tienda fina, la llevó a un lugar donde habían delicados pastos. No, la llevó al desierto. El desierto es un lugar inhóspito, el desierto es un lugar de tribulación, el desierto es un lugar donde el clima es tan cambiante, porque puede ser que en el día sea muy caliente y en la noche sea muy, pero muy frío. Entonces el desierto, parece que el desierto es un lugar de formación, parece que el desierto es un lugar de prueba, porque Jesús estuvo en un momento de prueba en el desierto. Mateo capítulo 4. Parece que el desierto es un lugar donde mujeres como Agar fueron oídas por Dios y el llanto de su hijo. En el desierto es el lugar donde a veces los temores se manifiestan, porque hay mucha soledad, hay tinieblas, hay frío, hay hambre, hay desnudez. El desierto parece que es
lo que te conecta con la tierra buena. Pero aunque hayas pasado por un mar que parecía impenetrable y ahora pasas, lo que la mayoría de gente esperaba era que paso el mar y entro a la tierra. No, eso era muy sencillo. Bueno, no era sencillo, pero era más fácil. El problema es que después del mar te espera un desierto. Y ese desierto es el lugar de soledad, es el lugar donde se forma el carácter, donde se forma la madurez de un hombre o de una mujer. O sea, muy bonito. Dios te da una palabra, ahora eres el rey de Israel. Sí, el problema es que después de que te cayó una unción poderosísima, te empiezan a perseguir. Es la parte que cuando a uno le dan una profecía, nadie le dice, porque parece que nunca se vende la historia completa. Siempre Dios se guarda ciertas imágenes que decide no revelarlas. ¿Y por qué no las revela? Por amor. Por eso no las revela. Porque, ok, qué bendición que el niño ha sido rescatado de las aguas. Qué bendición que ahora el niño está en el palacio. Qué bendición que el niño no murió. Sí, pero nadie le contó a ese niño que cuando él crezca cometerá un error y a raíz de ese error tendrá que huir. Y tendrá que huir a una tierra llena de demonios. Porque para nadie es un secreto que Jetro, el suegro de Abraham, por lo menos uno de las personas cercanas a Abraham, Jetro no era un hombre de Dios. El consejo que Jetro da es un consejo que, aunque mucha gente lo ha usado para los grupos familiares, algún día voy a hablar de eso, no tenía una raíz en lo que la mayoría de gente explica. Escuche, porque esto le puede ayudar. Y déle compartir rapidito a algunos, porque voy a soltar una ráfaga de gloria aquí. La Escritura nunca dice que Dios tiene planes para ti. La Escritura lo que dice es: yo tengo un plan que establecí desde la eternidad, y dentro de ese plan aparece un paquete. Lo que a ti te parece agradable puede ser que no sea lo que yo llamo agradable, porque al final del camino lo que es agradable para los hombres puede ser que no sea agradable para el Eterno. Que tiene oídos para oír, que oiga. Entonces Dios dice: yo tengo planes acerca de ti, planes de bien y no de mal. ¿Cómo se podría entender eso? Porque eso va como un poquito más allá. Estoy orando a Dios para que usted se ubique en esto, se ubique de la manera correcta, porque creo que el no entender estas cosas nos pueden causar a nosotros una serie de problemas. A mí me llama mucho la atención que yo escucho que las personas hablan de que glorioso, que si uno se muere, uno se va con el Señor, que si uno se muere, que uno va a un lugar de paz, que ha ganado el premio, ahora le llegó la recompensa, que gloria a Dios porque lo voy a ver cara a cara al Señor. Eso a veces me parece a mí como muy falto de realidad. ¿Por qué? Porque yo veo que la mayoría de personas que se enferman, no quieren morirse. O sea, la mayoría piden oración: ore para que Dios me sane, ore para que Dios haga algo conmigo. Entonces, esa historia de que, sí, el que se murió ya va a ver al Señor cara a cara. Obviamente es lo que la Escritura enseña, pero la mayoría de gente no lo cree, porque la mayoría de gente no quiere morirse. La mayoría de personas no quieren irse de este planeta. Ayer, cuando yo venía de donde mamá, me mandaron un video y me pareció interesante. Yo lo vi porque a veces no veo estas cosas, pero me detuve a verlo. Y hay un lugar aquí en Costa Rica donde venden el pescado, a la orilla de la calle venden el pescado,
y el pescado es totalmente fresco. Y son unas personas muy humildes que viven de la pescadería, y obviamente la vida de un pescador no es fácil. Ellos tienen sus situaciones difíciles, pero yo a veces cuando puedo paro. De hecho que ellos venden el pescado muy barato, pero muy barato. Yo diría que como a la mitad de lo que valdría el pescado en cualquier otro lugar. Y usted ve el pescado y los que hemos crecido en el campo, uno sabe cuando el pescado es fresco. El pescado se le ve en el ojo cuando el pescado es fresco y cuando no es fresco. Y yo paro allí. Entonces me detuve porque ellos iban a buscar unos pescaditos que le gustan a Catherine. Como Catherine está embarazada y Catherine vomita mucho a veces y entonces ha estado como delicadita. Entonces, bueno, yo dije, voy a llevarle algo que a ella le guste. Entonces me quedé esperando allí, mientras ellos iban a traer en algo ahí que tenían los pescados, porque ellos como cada 2 días van al mar. Y obviamente el pescado que traen, la mayoría lo venden, pero algunos lo dejan ellos para vender ahí en la calle. En la pura calle tienen los peces ahí. Y entonces yo me detengo. Y viene una señora y se me acerca y me dice, usted es pastor, ¿verdad? Le dije, claro. Me dijo, ¿yo le puedo hacer una pregunta? Y yo le dije, sí, claro. Me dijo, pero yo necesito que alguien me la conteste. Y yo le dije, sí, yo en lo que yo pueda yo se la contesto. Y me dijo, ¿qué se siente morir? Entonces yo me di cuenta que ella merecía una muy buena respuesta. Y entonces yo la miro a los ojos y le digo, le voy a ser sincero. Yo creo que yo tengo autoridad para hablar de eso, porque yo he peleado con la muerte muchas veces. Yo vengo, tal vez no peleando, pero yo me he enfrentado a la muerte desde que era niño. Y le voy a ser honesto, la última experiencia que yo tuve en una clínica no es como la gente lo dice. Yo no vi demonios, no le puedo decir que yo vi un montón de ángeles, tampoco le puedo decir que yo vi un coro cantando, que escuché música. Ahora puede ser que la experiencia mía sea totalmente diferente a la de otros. Lo único que sí le puedo decir es que en el momento que yo me fui, lo único que me embargó fue una paz profunda que nunca había sentido. Y eso me dejó pensativo. Entonces ella se me quedó mirando y me dijo, cuando Pablo habla del aguijón de la muerte, ¿de qué habla? Yo le dije, es que según la Biblia, el aguijón de la muerte es un derecho legal que hace que los seres humanos estemos sujetos al dolor y a que la muerte empieza a carcomer todo de ti. Entonces ella me mira y me dice, es que a mí Dios me mostró cómo yo moriría. Y yo vi lo que había al otro lado y exactamente lo que usted está diciendo es lo que yo vi. Ahora esa señora que hablaba conmigo ayer nunca fue al instituto bíblico, no es predicadora, no sé si hablará en lenguas o no, tampoco es considerada profeta, pero Dios le reveló cosas a ella en el secreto que normalmente la mayoría de personas no tienen ese tipo de revelación. Y es una mujer humilde, es una mujer sencilla, es una anciana. Yo creo que ella puede tener, para mí, si no estoy equivocado, porque la gente un poquito más morena, como que no se les nota tanto la edad, pero para mí, esa señora puede tener más de 80 años. Y usted la ve caminando y camina tranquila, esa no le pasa nada. Entonces yo la miro y le digo a ella, ¿qué te ha mostrado Dios para los próximos meses?
Y ella me miró y los ojos se llenaron de lágrimas. Y me dijo: pastor, el problema es que los hijos de Dios ni siquiera conocen cuál es la voluntad de Dios para sus vidas, menos cuál es la voluntad de Dios para una nación, cuál es la voluntad de Dios para un pueblo, para un continente, cuál es la voluntad de Dios para sus propias familias. Y yo dije: eso es. Estamos tan preocupados en otras cosas. Hermanos, para nadie es un secreto que este planeta se volvió al revés. Nosotros, la gente como yo que tiene 53 años, nosotros pertenecemos a una generación donde los hombres por lo menos tenían capacidad de pensar. Hoy no. Hoy usted ve las locuras que se hablan, las locuras que se dicen. Un viejo de 70 años que dice que es bebé, pero hay leyes en los congresos de algunos países que apoyan ese tipo de tonterías. Aquí en Costa Rica tenemos una universidad aparentemente prestigiosa, pero cuando uno ve los diputados que están en el Congreso, y muchos de ellos o en su mayoría salen de esa universidad, uno se pregunta: ¿no le da la vergüenza al rector de esa universidad producir esos adefesios mentales que salen de allí? Yo escuchaba a una mujer en un país X, para no mencionar nombres, y es diputada aparentemente, o es una defensora de los peces, y ella decía que los peces juegan fútbol, y uno se ponía a pensar y uno decía: pero este tipo de gente es la gente que habla ahora. Ese es el tipo de gente. En España un hombre ni siquiera le puede decir hola muchacha bonita a alguien porque lo acusan. Y lo acusan de acoso. Yo sé que hay hombres vulgares, yo sé que hay hombres que son una miseria con la boca, pero ¿dónde quedó el planeta? Me llamaba mucho la atención porque hay por lo menos unos 5 filósofos famosos. Uno de ellos fue Heliodoro de Dostoyevski y Dostoyevski. Él decía que el mundo llegaría al punto que a los inteligentes se les impediría pensar para no ofender a los idiotas. Así lo decía, y perdóneme esa palabra, pero él lo decía. Se lo voy a leer. Heliodoro de Dostoyevski decía que el mundo llegaría al punto que a los inteligentes se les impediría pensar para no ofender a los idiotas. Y es lo que estamos viviendo. Es la realidad. No estamos en otra realidad. No estamos en otra verdad. No estamos en otra cosa. Bertrand Russell decía, y él añadía, que el problema del mundo es que los tontos y los fanáticos siempre están seguros de sí mismos, mientras que los sabios están llenos de dudas. Y esto es una verdad. Yo siento una incomodidad muy grande cuando yo veo que hay personas que agarran un niño, una niña, y los ponen a recitar textos de la Biblia y después los ponen a predicar. Claro que es bueno que reciten la Escritura, claro que es una bendición que aprendan palabra, pero no puede ser posible que los usan para hacer TikTok, los usan para hacer... Mire, búsqueme un niño que haya crecido siendo predicador y al crecer no se haya apartado. Todos se apartan. Eso es como el apóstol César. En el auto hay unas cosas atrás, unas compras. Compré unas frutas ahí, entonces
Eso es como el pastor que cuando sus hijos empiezan a crecer, de pronto nombran a su hijo pastor. Y de pronto agarran al hijo y lo ponen a predicar. Hermano, por amor a Dios. O sea, usted me va a decir a mí que un cardiólogo, un profesional de la materia, un médico que hace operaciones a corazón abierto, mañana llega y dice, en la operación que tenemos, lo va a operar mi hijo, porque él tiene el manto mío, porque él tiene... No, un momentito, no es así. Su hijo puede llegar a un altar, pero primero que se prepare, que estudie, que deje de ser un vago, un mantenido, y que espere a que el Señor lo llame. Si el Señor lo llama, entonces su hijo puede ser predicador. Pero ¿cuántas locuras tenemos hoy? ¿Cuántas tonteras tenemos hoy? ¿Usted se imagina un abogado que dice, no, en este caso no lo va a defender, no lo voy a defender yo, lo va a defender mi hijo? No, eso no ocurre. No ocurre. No ocurre. ¿A cuántos ministerios he ido yo? Recuerdo una vez que fui a un lugar aquí en Centroamérica y habían dos gorditas así, que se parecen a las hijas mías. Unas gorditas ahí, estaban bien apretaditas con los novios aquí, y usted las veía aquí en una tocadera y en una cosa, y las gorditas así, con la cabeza encima del hombro del muchacho, y el muchacho le tocaba así, los cacheticos gorditos, así como los míos, y les tocaba el pelito, y de pronto se paró el apóstol, que andaba anillos en todos los dedos, así que uno decía, pero este pobre muchacho, algún bicho lo picó, o algún insecto lo picó, porque esa palabra bicho en unos países es vulgar. Y de pronto el hombre se para y dice, fulana y fulana, profetas de Dios, las dos hijas, ¿qué dice el Señor? Y las muchachas se suspendieron. Y yo en mi corazón dije, ¿y cómo hay gente que puede creer en estas tonterías? O sea, cuando yo pasé a predicar, las primeras dos que cayeron endemoniadas fueron esas dos gorditas. O sea, y yo en mi corazón yo dije, ¿cómo tú puedes decirle a una muchacha que lo que está es en una manoseadera en el mismo culto? ¿Qué dice el Señor? Y la muchacha dice el Señor que está muy contento con esta iglesia. Dice el Señor que esta iglesia es una iglesia amada. Yo me puse a pensar, y hay gente boba que cree en esas cosas. A montones, a montones, a montones. La gente cree en esas tonterías. La gente cree en eso. En Centroamérica comemos tanta tortilla. En Centroamérica comemos tanto maíz que no sé qué vaina nos está haciendo en el cerebro. Eso. Usted ve una gente predicando hoy que da pena. Da pena, hermano. Da pena ajena. Pensar que ese tipo de gente pertenece a esto que nosotros hacemos. Pero es la realidad, es lo que hoy tenemos, es lo que hoy hay, es lo que hoy hay. Y cuando uno ve a un tipo como Bertrand Russell decir que el problema del mundo es que los tontos y los fanáticos están más seguros de sí mismos que los sabios, porque los sabios están llenos de dudas. Y uno se pregunta, ¿quién va a hablar? ¿Quién va a decir? Y la idea que comencé ayer que venía en el carro, yo miro un evento y las luces y todo, y la gente brinca y la gente corre y la gente corre y el predicador, y entonces la gente dice, sí, esta es la hinchada de no sé qué, y la gente brinca y brinca y brinca y brinca. Y yo digo, ¿está mal eso? Pues no lo sé. Lo único que les sé decir es que ese ambiente es muy interesante. Pero aunque a la gente le parezca una locura, en esos ambientes no ocurren milagros. En esos ambientes no hay liberaciones. En esos ambientes no hay transformación. No la hay. No la hay. Tan sencillo como no la hay. Yo creo que el hombre de Dios debería de tener otra realidad. Yo recuerdo cuando yo era un muchacho
Y uno decía, voy a ir a la casa del pastor. Wow, uno se ponía hasta una ropita bonita. Yo me ponía una camisita, me ponía un pantaloncito, limpiaba los zapatos porque iba a ir a la casa del pastor. Hoy uno mira que esto es una locura. La gente va con unas camisetas todas abiertas porque el pastor le gusta contar chistes hasta vulgares. El hombre de Dios perdió la ética ministerial, el hombre de Dios perdió el respeto, le da bromas, bromea, dice hasta vulgaridades, habla de sexo, habla de mujeres, habla de hombres, habla de esto, habla de lo otro. Y la figura del hombre de Dios, ¿dónde quedó? Yo he visto hasta pastores bautizando con una camiseta de tirantes y con un short. O sea, no es ser religioso, pero ¿dónde quedó el respeto si el bautismo en agua, estamos hablando que es como uno de los sacramentos de la iglesia? O sea, por favor, por favor. Y entonces la gente, si uno dice a alguien, es que usted es un religioso. No, eso no es ser religioso. Eso no es ser religioso. Para nada. No es ser religioso. No, no puede ser así. No puede ser así. No sé si me logra captar lo que le quiero decir. Claro que no hay nada de malo en brincar y saltar y pegar gritos y salir sudado como un pollo correteado. No hay problema. El problema es que si nosotros queremos poner este planeta de rodillas de esa manera, no lo lograremos hacer. Jamás. Jamás. Mire lo que dice Joseph Eger. Dice que le resultaba triste que el hombre cuerdo deba demostrar su valía a tontos e ignorantes. Y aún más triste es que deba vivir bajo leyes hechas por idiotas para idiotas. Eso lo decía ese señor Joseph Eger. Decía que le resultaba triste que el hombre cuerdo deba demostrar su valía a tontos e ignorantes. Y aún más triste es que deba vivir bajo leyes hechas por idiotas y para idiotas. Yo no soy defensor de nadie. Y yo sé que un presidente como Nayib Bukele, yo sé que tiene que equivocarse. Claro, ni que fuera Dios para que no se equivocara. Es más, la gente cree que hasta Dios está equivocado. Usted se mete a las redes sociales y dicen que Dios se equivocó, que Dios está mal. De Jesús decían que Jesús que era un borracho. De Jesús decían que Jesús era un comedor, que era un glotón. De Jesús decían que Jesús tenía una vida mala porque se paraba o se detenía a hablar con una mujer samaritana. Y dentro de su equipo de trabajo había una mujer que era María Magdalena. Eso es una realidad. Eso nadie lo puede negar. Pero cuando usted mira esto, de que estamos bajo leyes que son realmente tontas. Aquí en Costa Rica hay una muchachita que está en la Asamblea Legislativa que propone, óigame bien, propone una ley donde los niños pueden mutilarse sus órganos genitales. ¿En la cabeza de qué desquiciada cabe eso? ¿En la cabeza de qué ignorante cabe eso? Pero estas son cosas que quieren imponer. Quieren imponer. Sí, a eso le llaman igualdad de género. Eso no tiene nada que ver con igualdad de género. Es la realidad. Aquí se hace alarde de una niña que la estaban escupiendo, que la estaban pateando, y claro que no estamos de acuerdo en eso, que no estamos de acuerdo en el maltrato, no estamos de acuerdo en el bullying, no estamos de acuerdo en que se haga daño. Pero el problema es que estos psicópatas
que hacen eso, estos no nacieron así, a estos los hicieron así. Pregúntele a la mamá de ese muchacho y se dará cuenta que en la inmensa mayoría de hogares, las mamás para lo que sirven es para ver novelas. Y el papá viene del trabajo y lo que hace es subir las grandes piernas en un mueble y agarrar un control remoto que hasta que tiene callo aquí, pero la gente no lee escritura, la gente no lee palabra. Llámese católico, llámese evangélico, llámese testigo de Jehová, llámese mormón, llámese bautista, llámese como le dé la gana, llámese como quiera. La gente no tiene altar a Dios, no tiene relación con Dios. Entonces los hijos crecen como psicópatas. Los hijos lo que crecen es como locos, viendo un celular así. Todo el día pasan ahí pegados a una estupidez aquí, mirando cosas locas en YouTube, mirando tonteras en TikTok, mirando cuánta estupidez puede haber. Porque el que se ganó el premio Pulitzer no es viral. El que se ganó el premio de física cuántica no es viral. El que se ganó el premio de astronomía no es viral. El que hizo algo sobrenatural en este mundo que le pasó por encima a todo, el que descubrió algo en el universo no es viral. El hombre o la mujer que piensa no es viral. El hombre o la mujer que tiene un hogar no es viral. El hombre o la mujer que cuida a su familia no es viral. Pero si una mujer sale enseñando la vulva, eso es viral. Aparece un loco con calzoncillos como si fuera mujer, eso es viral. Aparece una atarantada quitándole el marido a otra, eso es viral. Se hace viral la basura, se hace viral la miseria, se hace viral el ser cochino, se hace viral el ser sinvergüenza, se hace viral el ser adúltero, se hace viral el ser fornicario, se hace viral el ser un hijo de las tinieblas. Pero si usted hace algo de verdad, no sirve. Aquí no es viral el que es escritor. Aquí no es viral el que es genio. Al que es genio le llaman nerd. Al que es vago le llaman influencer. Señor, reprenda al diablo. Y usted ve que el planeta entero vive de chisme en chisme. Vive de chisme en chisme. Vive de chisme en chisme. Y lo voy a decir. Y al que le cae el guante que se lo plante. A mí me sacaron un chisme, una difamación. Y eso se hizo como carne de vaca. Eso corrió y corrió y corrió. ¿Saben cuál fue el problema? El problema es que los que nos difamaron nunca se imaginaron que los íbamos a llevar a la fiscalía. Nunca. Porque todo el tiempo están acostumbrados a pisotear a los hombres de Dios, a inventarle cosas que nunca han sido ciertas, a ponerle mentiras y engaños que nunca han sido reales. Y los hombres de Dios lo único que hacen es amén, 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 amén. Vamos a orar que Dios haga justicia, que de mí es la venganza. No, yo me cansé de eso. Y por eso yo dije voy hasta las últimas consecuencias. Y no puedo hablar y tengo que guardar silencio, pero voy hasta las últimas consecuencias. Y esa gente de la televisión y esa gente de lo otro, yo me dejo de llamar Rafael Ramírez si esa gente no tiene que agachar la cabeza y reconocer que son unos mentirosos que dijeron lo que no era y hablaron lo que no se tenía que decir. Ese es el problema. Porque aquí usted estudia y usted se convierte en científico. Aquí usted estudia y usted tiene que ver con cosas grandísimas que pueden afectar la salud de millones. Aquí el que hace un descubrimiento no es viral. Aquí el que piensa no es viral. Por eso estamos en un tiempo donde gente como Joseph decían eso. ¿Y sabe qué decía Henry Gibson?
él señalaba y lo decía: si queremos pruebas de que la mayoría tiene la razón, entonces pregúntese, ¿quiénes forman parte de la mayoría? ¿Los inteligentes o los estúpidos? Fácil, fácil, fácil. Aquí sale un muchachito como Bad Bunny vestido de mujer y eso es viral. Eso es viral, ¿por qué? Porque hay una élite que le ordena a ese tipo de artistas que se vistan de mujer, que se besen con hombres, que se besen con mujeres, que usted no sabe ni qué es, que están en el estrellato un día y a los 5 años ya pasaron de moda y ya no le interesa, porque las bases de la iglesia están carcomidas, las bases de la iglesia se están cayendo. Por eso tenemos gente hoy como Daddy Yankee, que en vez de estar sentado escuchando palabras y siendo formados de la manera correcta, más bien hoy están dando conferencias y siguiendo engruesando la chequera. Porque tenemos una iglesia que no entiende el poder de enseñar a los hombres y a las mujeres sobre lo que es la mentalidad del reino de Dios en la tierra. El reino de Dios en la tierra es otra cosa. Reino de Dios no es ese montón de trapos. Hay que enseñarle doctrina, sí. La doctrina es póngase una mantelina. La doctrina es que el hombre anda con manga larga. La doctrina es que el hombre tiene que quitarse la barba y el bigote. La doctrina es que tiene que ser fiel diezmador. La doctrina es que tiene que venir a todos los cultos, si no, no es líder. Eso no es real. Y eso ha llevado a la iglesia a una miseria, a una ruina, a un estancamiento, a una desgracia del infierno. Estamos en un mundo que está al revés. Yo hablaba con un médico y el médico me decía: fulano de tal me pagó tantos miles de dólares para que yo le hiciera los cuadritos estos de los bíceps. Eso se los hacen en una cirugía que es como una abdominoplastía. Y el tipo sale como a los 3 meses o 4 meses sacándose una foto. Si dice, este es el resultado del gimnasio. Y se levanta una camiseta así y entonces sale todo marcado. Y la gente dice, wow, mentiras. Mentiras, es pura mentira, pura mentira, pura mentira, pura mentira. La gente que realmente va a un gimnasio porque realmente se quieren cuidar, ni fotos se andan sacando. Cuando usted ve ese poco de mujeres sacándose fotos y entre más marcado se le ve el trasero y entre más marcada se le ven los senos y entre más marcado se le ve la vulva o la vagina, ¿qué es lo que persiguen? No persiguen otra cosa más que un montón de likes, de un montón de morbosos y un montón de vulgares, que lo único que les interesa es eso. Por eso yo nunca estaré de acuerdo en esas predicadoras que se ponen unos pantalones apretados y dicen, ay no, este es un lugar de gracia. Mentira, eso no es gracia, eso no es gracia. El hombre de Dios debe de vestirse. No estoy hablando de religión, no estoy hablando de ser excesivamente conservador. Usted pregúntele. Wow. Pregúntele a Carolina Herrera, una señora famosa a nivel mundial, venezolana. No sé si vive en Miami o dónde vive. Pregúntele a Carolina Herrera
si la gente que se viste con ropa de Carolina Herrera son vulgares. No lo son. Porque la ropa que doña Carolina Herrera produce es para gente elegante. Elegante. Y esa señora, cuando usted la escucha hablar, esa señora tiene una capacidad. Es como si hubiera estudiado filosofía, pero en los niveles más altos. La ropa que esa señora vende ni siquiera es para gente vulgar. Usted no ve una mujer que anda toda pelada que se vista con Carolina Herrera. Eso es mentira del diablo. Yo se lo digo porque yo tengo acceso a ese tipo de tiendas. Por lo menos voy a ver, porque los que están ahí me quieren y me conocen, y yo he revisado esas tiendas de arriba abajo y no hay ropa vulgar. Es ropa elegante, es ropa para reinas, es ropa para princesas, es ropa para gente de otro nivel. De otro nivel. Es más, los pantalones que Carolina Herrera vende para hombre más bien son como un poco holgados, porque es ropa para gente modesta. Cuando usted ve esos predicadorcitos con esas apretazones que se les marca todo, y usted lo ve diciendo, así dice el Señor, y se les marca todo. ¿Cuál Señor? ¿Cuál Señor? ¿Cuál Señor está hablando? Discúlpame, ¿cuál Señor está hablando? ¿Cuál Señor está hablando? Por eso cuando la Biblia dice, yo tengo planes acerca de ti, tengo planes de bien, planes no de mal, pero es que hay un texto allí que la gente se lo brinca. Planes. Y hay un texto que la gente no lo lee, que sí aparece en la cantera. Y dice, planes para corregirte y para llevarte donde yo he planeado que llegues. A nadie le gusta que Dios lo corrija. A nadie le gusta que Dios te agarre con el mazo y te dé en el yunque. A nadie le gusta. Todo el mundo quiere ser cristiano a su modo. A todo el mundo le gusta. Yo vengo saliendo de un motel, pero voy al culto y el predicador me dice, es que Dios te ama. Claro que Dios te ama, pero Dios no ama lo que acabas de hacer. Y no estoy hablando de predicar un mensaje de condenación. Estoy hablando de que el hombre de Dios debe de tener el fuego de Dios en su boca. Dice que la gente que escuchaba algunos predicadores como Whitfield, la gente que escuchaba Savonarola, la gente que escuchaba William Branham, la gente que escuchaba en su momento Spurgeon, la gente que escuchaba Moody, la gente que escuchaba a María Gutgureter, la gente que escuchaba a una mujer llamada Virgen Vargas, que era una venezolana, la gente que escuchaba a un hombre como Torres Ortega, la gente que escuchaba a un hombre, qué sé yo, Gigi Abril, la gente que escuchaba a un hombre como Billy Graham, la gente que escuchaba a este tipo de predicadores. Y no eran legalistas, pero eran hombres que eran la voz de Dios en esta tierra, y el que los escuchaba a ellos tenía que salir corriendo. No habían teléfonos como hoy. No existía la tecnología de hoy, pero los hombres corrían a un teléfono público a romper con la amante, a romper con la relación que tenían que no era buena, a romper con el cigarro, a romper con el alcohol, a romper con la discoteca, a romper con la vida doble, a romper con la inmundicia, a romper con la porquería, con lo que no era de Dios. Con eso. Escúcheme. Nosotros dijimos en un culto que había que orar por Texas porque venía una cosa muy terrible, un huracán. Yo estoy preocupado ahora, sacando en todas las redes, el profeta Rafael Ramírez dijo que venía un huracán y hay cientos de familias, de hogares, de casas destruidas. No. Pregunte si eso se hace viral. No, eso no se hace viral.
eso no se hace viral. Eso no es viral. ¿Por qué? Porque es Dios hablando. Pero cuando es el diablo el que habla, parece que el diablo tiene muchos súbditos, sobre todo dentro de las iglesias. El diablo tiene muchos hijos, parece que tiene muchos esclavos, parece que el diablo dentro de muchos ministerios tiene gente que funciona de esa manera, que funciona de esa manera. ¿Sabe qué siento yo? Se lo digo con el corazón. Siento una satisfacción muy grande de saber que este fin de semana voy a estar en 2 púlpitos de hombres que yo podría decir que yo me quito el sombrero. En el primer púlpito que voy a estar es el púlpito del profeta Oscar Ferreira. Y lo voy a decir porque tengo una palabra violenta. Tengo una palabra violenta. Hermano, al profeta Ferreira no le pasa una semana que no me escriba y me diga: papá, aparté los diezmos. ¿Cuánto yo le he pedido diezmos al profeta Ferreira? Nunca. No le pasan 3 días para decirme: papá, estamos en una vigilia, estamos en esto con la iglesia, vamos para tal ciudad, voy para tal país, papá, estamos haciendo esto y esto y esto con los líderes. Yo le dije que lo haga. No, pero esos son principios. Esos son principios. Y ese señor, Oscar Ferreira, que es un profeta de Dios, se parece tanto a mí. Se parece tanto, porque yo soy así. Yo soy así. Pero usted ve gente hoy, hermano, pregúnteme si alguna vez yo hice algo por el profeta Ferreira. No. Una vez me quité un anillo y se lo puse en la mano, que era un anillo que a mí me habían dado en una sinagoga judía, que me regalaron ese anillo cuando me gradué de una cuestión que yo estudié. ¿Cuándo yo le he dicho al profeta Ferreira: guarde los diezmos y me los entrega? Nunca, nunca, porque yo no ando atrás de diezmos de nadie, pero hay principios. Y el hombre que vive en esos principios se le ríe en la cara al diablo. A mí me impresiona una mujer como la pastora Esmeralda, que tenemos allá en Perú. Yo con 20 esmeraldas, yo me le reiría en la cara al mismo infierno, hermano. Esa pastora Esmeralda, que no dudo que sea una profeta de Dios, una mujer humilde, sencilla, empresaria, una mujer que tiene dinero, hermano, una mujer que no es pobre. Esa mujer cada vez que se encuentra conmigo en alguna nación, en algún congreso, o cuando vamos a su iglesia, a su ministerio o a su país a predicar, ella viene con los sobres. Pastor, aquí está el sobre de tal mes, aquí está el sobre de tal mes, aquí está el sobre de tal mes. Pregúntele a esa pastora si va para atrás como el cangrejo. Nunca. Esa cada vez va mejor, cada vez va mejor, cada vez va mejor. El liderazgo va mejor, la familia va mejor, los hijos van mejor, todo va mejor. Pregúntele a Ferreira cómo va. Cada día va así. Y yo lo veo, y lo veo, y lo veo, y yo digo: wow, esta es otra gente. Esta es otra gente. Y no estoy diciendo eso porque estoy peleando que alguien tiene que diezmarme. No, que diezma si le da la gana, hermano. Después de todo, el que tendrá problemas o tendrá bendición con Dios es usted, yo no. Como dicen los gringos, that's it. No se dice más. Punto. Lo que pasa es que hay principios que el hombre que vive en esos principios se le ríe en la cara al mismo diablo. Se le ríe en la cara. Yo conocí gente en algunos países en unas motocicletas viejas, una moto, bueno, si se le podía llamar moto a esa porquería. Yo me lo llevaba para los eventos cuando nadie creía en ellos. Ahora que ya tienen una cosita, que tienen otra, que tienen un ministerito, que tienen un carrito, y claro, el que nunca ha tenido y llega a tener loco se puede volver.
Entonces ahora tienen una cobertura. Una cobertura que si los hubiera visto montados en la moto vieja, nunca los hubiera vuelto a ver. Pero el ignorante es ignorante. Punto. Y el que le cae el guante que se lo plante, hermano. Yo solo he tenido 2 pastores en mi vida. Un pastor, que fue el pastor que yo creo que me engendró en el espíritu, que murió hace como unos años atrás, de 94 años. Un hombre de Dios, mi pastor de toda la vida. Yo pertenecía a la iglesia cuadrangular durante un tiempo, pero nunca tuve pastor allí. Tenía un líder que era Elidio Pimentel, que lo voy a honrar toda mi vida. Sé que él murió, un hombre de Dios como nadie, un hombre de Dios. Su esposa, preciosa mujer, una predicadora de fuego. Dentro de la iglesia cuadrangular, yo recuerdo un misionero de apellido Contreras, Serafín, ese señor más bien lo que le tenía era odio a uno. Ese era un pobre enfermo que nunca lograba ver que un muchacho jovencito necesitaba ayuda de un papá. Eso yo nunca lo estimé como que fueron pastores míos. Eso nunca lo estimé. Yo pertenecía a una organización y ahí estuve. Y que Dios los bendiga. A la vista está que nunca llegaron a nada. Más bien van para atrás. Una iglesia, una organización que tiene casi 100 años de estar en este país y nunca llegó a nada. Usted va a las iglesitas, usted va a los templos, usted va a los eventos. Eso cada día va para atrás como el cangrejo. Esta es la realidad. Pero yo tuve pastor. Y ese pastor me lo encontré. Y ahora el pastor que tengo ahora, que el pastor mío lo dejó cuando él murió, hombre de Dios. Yo sé lo que es sentarme y que mi pastor me regañe como si fuera un niño. Y yo agachar la cabeza y decirle amén. Y hay cosas que me ha dicho que está completamente equivocado. Pero por el grado de autoridad que él tiene, yo guardo silencio. ¿Por qué? Porque yo creo en ese tipo de pastores. Pero cuando usted va a un país, no, que el pastor llevaba mujeres allá, unas niñas menores de edad, y las metía abajo del templo y ahí violaba de ellas. O sea, eso es pastor. Eso es pastor. O sea, un tipo que viola niñas, un tipo que viola niñas, Ahorita hay un escándalo en África por un predicador X, que no mencionaré su nombre, que dejó embarazadas no sé cuántas niñas. Que hay realidades, no mentiras, no inventos, no tonterías. No, cosas reales, que puede ser muy seguro que ese muchacho lo van a meter preso en cualquier momento. O sea, por favor, dejó embarazadas no sé cuántas muchachitas menores de edad, y algunas dicen que le pagó a gente para que las mataran. O sea, por favor. Y usted se pregunta, ¿qué le pasó a esos pastores? O sea, discúlpeme, yo no le contesto llamadas prácticamente a nadie, solo a mi mamá, a mis hijas. Pero a mí, yo veo una llamada de mi pastor y yo digo, wow, aquí algo está pasando. Primero que no me llama nunca, pero cuando ese viejo levanta el teléfono y me dice, Rafael, tengo que hablar contigo, yo me pongo serio, hermano. Y soy un señor de 53 años, pero yo crecí con ese nivel de que un pastor es un hombre de Dios, que un pastor es un hombre que ama y cuida el rebaño, es un hombre que tiene las marcas del Señor en su cuerpo. Así crecí yo y así me voy a morir. Así es, tan sencillo como eso. Así es.
¿Sabe qué decía Mikhail Lermontov? Afirma que sin idiotas la vida sería extremadamente aburrida. Y yo creo que tenía razón. Creo que tenía razón. Creo que tenía toda, absolutamente la razón. A mí me escribe gente a veces de Venezuela para ofenderme. Por más chavista que uno sea, uno no puede ser estúpido, no puede ser idiota, por más enchufado que esté. Hoy miraba yo un hombre que era chofer de taxi, que es uno de los testaferros de Diosdado Cabello, ahora es dueño de un equipo de fútbol. Se está casando con la Miss Universo venezolana, o se casó. Bueno, la Miss Universo venezolana, pues que Dios la bendiga. Pero, ¿te imaginas lo que es ponerle precio tú a tu vida? O sea, no hay problema con tener dinero, el problema es de dónde viene el dinero. Pero yo pienso que hay personas que están dispuestos a venderle el alma al diablo. No estarán dispuestos a casarse con ese tipo de gente. Obviamente así es. Son personas con estándares de vida muy reducidos y muy hechos una desgracia. Esto me lo regalaron a mí. Ya tenía como un año, creo que como un año de estar ahí en el closet. Me lo encontré hoy. Yo dije, me lo voy a poner. Es Snoopy. Ahí está, hermano, la gente que dice que le gusta mucho. Ese es el hermanito Snoopy. Que Dios me los bendiga.